Hola a todos compañeros, aquí estoy de nuevo con vosotros, soy Japiteg y hoy como veis os traigo una moto de una marca diferente, una marca que tiene muchos fans y no es más que la marca Suzuki y en concreto su modelo V-Store. ¿Y por qué traigo este vídeo? Bueno, pues aprovechando que está a las puertas el Salón de Milán, el más importante a nivel mundial en cuanto a motos se refiere, que es para la semana, se espera y se prevé que Suzuki haga la presentación de su nueva motorización, su nueva familia de motorización de 700 o 700 centímetros cúbicos, está por ver. Vale, y uno de los cambios más importantes que nos va a traer es este que veis en pantalla. Va a desaparecer el motor bicilíndrico V-Twin, o sea, en V, famoso de Suzuki, que lo lleva acompañando durante muchos años, y van a implementar un nuevo motor en bicilíndrico en paralelo. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues a raíz de una serie de filtraciones y de unas fotos que han salido al mercado se sabe que unas fotos espía que va a jubilar este motor, en concreto seguramente en la V-Store 650, ¿vale? Y lo va a cambiar por un bicilíndrico paralelo. ¿Qué supone esto? Bueno, pues esto no obedece más que a mercado, ¿vale? En un principio no obedece más que a mercado. No es que el bicilíndrico paralelo sea mejor que en V, ni que en V sea mejor que paralelo. El mecanismo de bicilíndrico paralelo es mucho más sencillo de fabricar, lo que conlleva muchos menos costes y lo que lleva evidentemente mucho más beneficio para la compañía. Puede fabricar con las mismas potencias, con los mismos pares motores, quizás un poquito menos, pero más o menos viene siendo lo mismo par motor, con mucha más sencillez el motor y eso repercute a la hora de fabricar, que es mucho más fácil de fabricar, se rebajan costes y esos costes también se los pueden transmitir a lo que somos los usuarios, que al fin y al cabo somos los que compramos la moto. Si en vez de tener que pagar 10.000 euros por una moto, gracias a que la fabricación, el motor ha bajado pues 2.000 euros, pues evidentemente mejor que mejor. Y hoy en día hay una competencia desmedida y aférrima en cuanto a ventas de motos, sobre todo en media cilindrada, que es donde se va a englobar esta marca. ¿Con quién va a competir? Bueno, pues el camino lo abrió Yamaha con la MT-07 y la Tenere 700, evidentemente, que montan un motor de 700 centímetros cúbicos, y Honda nos hizo esperar y vino a la zaga. Evidentemente Suzuki vemos que ha estado al acecho también y lo ha tenido claro. Sabe que el mercado manda y que hay que llevar el mercado y lo que es la fabricación a los estándares a los que a día de hoy todas las marcas lo están llevando. ¿Y cuál es el estándar? El estándar es un motor potente, bicilíndrico, en paralelo o en línea, que es de mucha más fácil fabricación, de unos costes mucho más baratos y que funciona muy bien en cualquier tipo de modelo y que lo puedes adaptar a varios modelos dentro de una misma familia. En este caso lo pueden adaptar tanto a una familia de carretera como a una familia de trail. En este caso nos vamos a centrar un poco, aquí vemos una imagen, antes habéis visto la de motor en V, ahora lo veis en bicilíndrico paralelo, que en este caso creo que es de una CB500X o la que monta la CB500R, ¿vale? Más o menos el funcionamiento viene siendo el mismo en todas. Ventajas y desventajas. Bueno, pues hoy en día son todo ventajas. Estos motores están muy afinados. Como he dicho, tienen muchos menos componentes mecánicos. El estudio sobre ellos es brutal. Se consiguen unas muy buenas potencias, muy buenos pares motores y las vibraciones cada vez son más mínimas. Vale, no se puede comparar con un motor de de cuatro cilindros o tricilíndrico, pero evidentemente hoy en día son una maravilla y se engloban dentro, como he dicho, de los 700-800 centímetros cúbicos, que hoy en día es donde está la competencia a la hora de vender. Y no hay más. Suzuki lo sabe y dice, vamos a por ellos, yo también quiero mi hueco en el mercado. Vale, y vamos a ver lo que va a traer porque seguramente haga pupa en el mercado. Principalmente le puede hacer mucha pupa a Yamaha y a Honda también le puede hacer mucha pupa. Aquí vemos el antiguo modelo que se supone que va a ser el primero sustituido. El modelo V-Store de medio evidentemente conservará todavía su motorización original
Y este 650 XT, que va a ser que 650 XT es otra configuración de VStore, ¿vale? Es la que se pasará a 700 o 750 centímetros cúbicos. Se dice que puede mantener lo que es el nombre de la VStore, hay gente que prefiere que cambie porque lleva muchos años en el mercado, pero seguro que los aférrimos de Suzuki les gustará que mantenga lo que es su denominación. Y evidentemente todos estos datos cambiarán. Bicilíndrico en V desaparece y seguramente se aproveche y sea una moto que esté un poquito más enfocada a lo que es rutear, pero también a go road, que es la concepción de la trail. Esta moto estaba enfocada a eso, pero perdía unos cuantos enteros en lo que es el off. Y según he visto en las fotos, he estado estudiando las fotos un poquito así por encima y creo que va a mejorar bastante en cuanto a su capacidad off. Aparte de motor, que seguramente sea un motor muy bueno, tanto en bajos, medios y altos, que es lo que ha logrado con estos últimos motores, lo que han logrado las marcas es conseguir un muy buen rendimiento en todos los rangos de revoluciones y un muy buen par motor con estos motores. Por eso lo fabrican así, ¿vale? Pues vemos los primeros detalles así que podemos ver a primera vista de la foto espía que se sacó. Evidentemente es un bicilíndrico, se ve, aunque lleve cubre cárter, a las claras se ve. Vemos que va a llevar una llanta de 21 seguramente y una de 18 atrás, con lo que la capacidad de off-road va a aumentar mucho. Vamos a ver si vemos un detalle de cerca. Si tengo un detalle de cerca, si no lo digo desde aquí. Vemos también que lleva para aquí dos pinzas axiales. Dos pinzas axiales trincando dos discos flotantes de unos 300 y pico milímetros en la parte delantera y otra novedad, una horquilla invertida, que yo creo que va a ser de un poquito más de 150 milímetros de recorrido y sobre unas 43 pulgadas, ¿no? Tiene pinta de ser. Esa es una novedad que trae, implementan una mejora ahí en horquilla y las pinzas, bueno, no son malas, pero podían ser radiales, hubiera sido mejor, aunque si no es una moto que vaya a tener una velocidad excesiva, no hay problema. En este caso vemos que son axiales las pinzas, bipistón, o sea, 4 pistones mordiendo lo que son dos discos de 300. Vemos el bicilíndrico claramente y también vemos que puede que el chasis con el que normalmente se hace la XT cambie también y sea un tubular de acero en forma de diamante. Habrá que verlo con más tranquilidad. ¿Qué más podemos ver? Pues como digo, de esto vamos a salir todo de dudas en 1 o 2 semanas, a lo sumo, a no ser que se tarden un poquito más en presentar. Bueno, tiene muchas formas así de lo que es su hermana mayor, la 1000, con faros LED, iluminación LED, evidentemente, hay pico de pato. Vemos aquí un detalle de la parte trasera. Seguramente lleve un monoamortiguador también, ya veremos el recorrido que lleva. Bicilíndrico también tiene una cosa buena, ganas un poquito de espacio en lo que es el chasis y es más fácil de adaptar la moto a varios tipos de moto. Como vemos aquí, hemos pasado de la VStore a la SV700. Cuando hacemos un motor que pues, se puede encajar en un chasis más fácilmente, podemos a partir de ahí crear una nueva familia con mucha más facilidad. Todo viene a lo mismo. Hoy en día el mundo está globalizado, economía, bajar costes de producción, facilitar la producción a mayor escala y de un mismo motor sacar varios modelos. Es así es como funciona hoy en día la producción en automoción y es lo que nos viene. ¿Vale? Aquí vemos el modelo Naked, que vemos que también fue pillado en el mismo sitio donde pillaron las fotos. Y aquí un detalle, bueno, pues vemos que lleva una horquilla invertida, también parece que de menos recorrido, el bicilíndrico como hemos dicho, y vemos, en este caso, ¿ves? Este lleva una pinza radial trincando lo que son los discos flotantes. Radial, es curioso. El otro lleva axial y este radial, lo que puede decir que tenga mucha más potencia esta moto y necesita unos mucho mejores frenos, ¿vale? Como sabéis, siempre es mejor los frenos que van
en disposición radial que los que son de axial. ¿Por qué? Porque realizamos menos esfuerzos sobre las horquillas y la frenada es mucho más efectiva. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en temas de frenado. Vemos que está tapada, vamos a hacer una naked. Esto era presuposiciones de cómo podía ser la futura naked de Suzuki. Vemos que se parece mucho y poco más. A esta se le podrá denominar, dicen, SV700, va a ser una naked y seguramente de aquí salga también una carenada, semicarenada, que va a ser una moto también. Como he dicho, esto es una familia que se nos viene encima, familia de 700, va a ser competitiva a tope contra Honda y contra lo que es Yamaha, evidentemente, y las otras marcas, y la competencia va a ser feroz, feroz. Se nos viene ahí varios modelos en tal y vamos a esperar a las novedades y a ver qué nos viene. Bueno, pues espero que el vídeo no haya sido un tostón, espero que os haya gustado y si estaros atentos porque estaré atentos a las novedades que surjan del salón de motor ahora que viene dentro de poquito y en cuanto salga algo haré un vídeo y ya con datos técnicos explicaré un poquito qué me parece lo que ha sacado al mercado tanto Suzuki como Honda. Bueno, espero que os haya resultado interesante y si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros. Hasta otra.